La mañana del 28 de septiembre de 2025 comenzó con una inquietante quietud en el mar estéril, ese desolado tramo del océano Ártico al norte de Merman. Bajo la tenue luz previa al amanecer, el buque de transporte ruso trazaba una ruta solitaria a través de las aguas heladas. Su imponente estructura de 12.000 toneladas avanzaba con una certeza pesada, casi arrogante, rumbo a la fuertemente fortificada bahía de Kola, hogar de la formidable flota del norte de Rusia. A ojos inexpertos, no era más que otro navío enfrentando el duro paso del norte. Pero este buque no era un simple carguero. Era una fortaleza flotante, una bóveda móvil que transportaba una carga tan sensible y poderosa que su mera existencia era un secreto de estado de la máxima categoría. El aire gélido parecía aferrarse a su casco, testigo silencioso del potencial escalofriante encerrado en sus bodegas. En el puente, la tripulación rusa probablemente sentía una seguridad absoluta, envuelta por la vasta y vacía extensión del Ártico. Estaban en su propio territorio, una región que Rusia consideraba su bastión estratégico, lejos de los campos de batalla de Ucrania. El barco navegaba hacia la base naval de Severomorsk, en la última etapa de un viaje de enorme importancia estratégica. La tripulación seguiría los procedimientos habituales, vigilando el mar plácido y el cielo vacío, confiados en que las capas de defensas aéreas avanzadas rusas protegían ese corredor marítimo crítico de manera impenetrable. Sin embargo, esa confianza estaba a punto de romperse de la manera más espectacular y aterradora imaginable. El suave zumbido de los motores del barco era una nana engañosa antes de una tormenta de violencia sin precedentes. Él representaba mucho más que un simple activo logístico. Era el símbolo de la ambición militar perdurable de Rusia. En un mundo cada vez más definido por la guerra de alta tecnología, el contenido de este barco estaba diseñado para asegurar la supremacía rusa durante muchos años. Su travesía era la culminación de una operación compleja y clandestina, trasladando componentes críticos desde el corazón de Rusia hasta los astilleros, donde nacería la próxima generación de superarmas. El aislamiento del Ártico debía garantizar su seguridad, transformando la peligrosa ruta marítima en una autopista segura para los activos militares más valiosos del Kremlin. Pero lo cierto es que no estaban solos en la vasta y fría oscuridad. La calma era solo una fachada, un velo delgado sobre una emboscada meticulosamente planificada. A miles de kilómetros de distancia, en centros de mando ocultos, ojos ucranianos seguían ese único punto en el océano Ártico. Para ellos, él no era solo un barco. Era un presagio lento de destrucción futura, un navío que transportaba las semillas de muchas más muertes en suelo ucraniano. El paso silencioso de este arsenal flotante por el mar estéril era percibido en Kiev como una amenaza existencial que debía ser neutralizada, sin importar la distancia ni los riesgos. El escenario estaba preparado para una confrontación que enviaría ondas de choque mucho más allá de las aguas heladas, donde estaba a punto de desarrollarse. El verdadero significado de él se encontraba en lo más profundo de sus compartimentos reforzados. Transportaba una carga valorada en más de 4.600 millones de dólares, un auténtico tesoro de materiales estratégicos destinados a alimentar la maquinaria de guerra rusa. El manifiesto de carga parecía la pesadilla de un físico nuclear y el sueño de un general. Aseguradas en su bodega, había 160 toneladas de barras de combustible de uranio, el alma de los submarinos y rompehielos nucleares rusos, pero también una posible fuente para armas radiológicas. Junto al uranio viajaban 23 tanques fuertemente blindados que contenían plutonio apto para armas, el ingrediente más crítico para los núcleos fisibles de las ojivas nucleares. Esto no era simplemente combustible, era la esencia misma del terror nuclear, concentrada y en tránsito. Sin embargo, la amenaza más inmediata desde la perspectiva ucraniana no era el material nuclear en sí. Ocultos entre los elementos radiactivos estaban los sofisticados sistemas de guiado para el temido misil hipersónico, Zircon o Zircon. El Zircon es un arma que redefine la guerra moderna, capaz de alcanzar Mach 9, 9 veces la velocidad del sonido. Esta velocidad increíble le permite atacar objetivos a hasta 1000 millas de distancia en menos de 7 minutos,
haciendo obsoletos casi todos los sistemas de defensa aérea existentes. Armado con una ojiva convencional o nuclear de 500 kilotones, un misil Zircon representa una amenaza casi imparable, capaz de decapitar el liderazgo de una nación o hundir un portaaviones antes de que pueda reaccionar. La inteligencia recopilada por Ucrania indicaba que este solo envío contenía suficientes componentes de guiado para facilitar la producción masiva de más de 80 nuevos misiles Zircon. Para un país ya asediado por bombardeos aéreos incesantes, la perspectiva de que Rusia dispusiera de un arsenal tan vasto de armas hipersónicas era una sentencia de muerte. Cada misil Zircon, dirigido a una ciudad ucraniana, sería un impacto garantizado, un mensajero de destrucción imposible de interceptar. Impedir que este envío llegara a los astilleros de Severomorsk no era solo un objetivo estratégico para Kiev, era una cuestión de supervivencia nacional. Él debía ser detenido, y la ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. El peligro que representaba esta carga iba mucho más allá de Ucrania. La presencia de semejante cantidad de uranio y plutonio en un solo buque, navegando por el frágil Ártico, era una catástrofe esperando a ocurrir. Un accidente, una tormenta o un ataque podrían provocar un desastre radiológico sin precedentes, envenenando el ecosistema ártico durante siglos y enviando una nube de contaminación radiactiva sobre el norte de Europa. El Kremlin, en su prisa por reforzar su poderío militar, había colocado una bomba nuclear de relojería en la puerta norte del mundo. Esta apuesta, hecha en nombre de la ventaja estratégica, había convertido en un objetivo de importancia monumental para sus enemigos y en una fuente de profunda ansiedad para todo el planeta. La operación para destruir el no comenzó con el lanzamiento de drones y misiles, sino semanas antes, en el mundo sombrío de la inteligencia de señales y la espionaje humano. Los servicios de inteligencia ucranianos, con ayuda de sus socios occidentales, llevaban tiempo vigilando una acumulación de actividad en torno a las instalaciones nucleares rusas. Fueron reuniendo meticulosamente fragmentos de información, imágenes satelitales, comunicaciones interceptadas e informes de fuentes sobre el terreno, para formar un panorama aterrador. Identificaron la naturaleza de la carga, su inmenso valor estratégico y la ruta prevista. El rastro los condujo directamente al que se cargaba en secreto antes de su peligroso viaje hacia el norte. Una vez que el buque zarpó, se convirtió en el objetivo de la operación de vigilancia más intensa de la historia de Ucrania. Una constelación de recursos, tanto en órbita como más cerca de la Tierra, seguía cada uno de sus movimientos. La inteligencia ucraniana monitoreó su progreso mientras navegaba por las vías internas rusas y luego entraba en mar abierto. Sabían su velocidad, su rumbo y la composición de su pequeña escolta naval. Cada hora que pasaba acercaba el barco al paraguas protector de las principales bases de la flota del norte, donde cualquier intento de atacarlo sería suicida. El alto mando ucraniano enfrentaba una disyuntiva brutal: actuar ahora, en las desoladas extensiones del Ártico, o permitir que ese arsenal, capaz de cambiar el rumbo de la guerra, llegara a su destino. La decisión de atacar estaba cargada de riesgos enormes. El objetivo se encontraba a casi 1000 kilómetros de la línea del frente más cercana, en lo que Rusia consideraba su territorio soberano y una zona prohibida para cualquier adversario. Un ataque a un buque que transportaba materiales nucleares podía desencadenar una respuesta rusa impredecible y potencialmente catastrófica, incluida la posibilidad de represalias nucleares tácticas. Además, las consecuencias medioambientales de un ataque exitoso eran espantosas. Una brecha en los contenedores de plutonio podía provocar un desastre radiológico que eclipsara a Chernóbil. Los planificadores en Kiev debían sopesar la certeza de una destrucción futura por 80 nuevos misiles Zircon frente a la posibilidad aterradora de una escalada nuclear inmediata o una catástrofe ambiental. Al final, la necesidad estratégica prevaleció. La amenaza que representaban los componentes del Zircon se consideró demasiado grande, demasiado inminente, como para ignorarla. El liderazgo ucraniano dio luz verde a una misión de alto riesgo y alto beneficio,
con el nombre en clave de Furia Ártica. El objetivo era claro: inutilizar él y destruir su carga de sistemas de guiado de misiles, intentando a la vez evitar una fuga total de los materiales nucleares si era posible. Era un golpe quirúrgico de una ambición increíble, una apuesta audaz que pondría a prueba los límites de las capacidades de largo alcance de Ucrania y la determinación de sus operadores. El cazador, tras haber acechado pacientemente a su presa a lo largo de miles de kilómetros, estaba listo para dar el golpe final. El plan de ataque ideado por la inteligencia militar de Ucrania fue, sin duda, una obra maestra de la guerra híbrida moderna, combinando fuerza bruta con una astuta dosis de engaño. La operación debía ejecutarse desde una base aérea clandestina en Cherna, un lugar mantenido en secreto, incluso para la mayoría de los altos mandos. La estrategia se basaba en un asalto en dos frentes, diseñado para abrumar y confundir las formidables defensas aéreas rusas que protegían la península de Kola. La primera oleada no buscaba asestar el golpe mortal, sino actuar como pantalla, un enjambre caótico de drones, con el objetivo de saturar los sistemas de radar rusos y agotar sus municiones defensivas. Este humo electrónico y cinético crearía una breve ventana de oportunidad para el verdadero ataque que vendría después. El primer elemento de este complejo plan consistía en un enorme enjambre de 75 drones fabricados a medida. No era un grupo homogéneo, sino una orquesta cuidadosamente compuesta de destrucción y engaño. 25 de los drones estaban designados como inhibidores, equipados con potentes módulos de guerra electrónica para cegar y perturbar los radares rusos. Los 50 restantes eran drones kamikaze, cada uno armado con una carga explosiva PBX-12 de 18 kilos. Sus trayectorias de vuelo estaban programadas para converger en la zona de Cabo Baton-Rouge, creando una amenaza multivectorial que pondría en aprietos a los operadores de defensa rusos, obligándoles a dispersar su atención y su fuego lejos del verdadero eje de ataque. Mientras el enjambre de drones se precipitaba hacia la costa rusa, el segundo y más crítico componente del ataque ya estaba en marcha. 3 cazas ucranianos, MiG-29, fuertemente modificados y apodados Ghostwings, habían despegado de la base de Cherna. No eran MiGs ordinarios, estaban preparados para penetraciones de largo alcance a baja altitud, volando a ras de tierra para evitar la cobertura del radar ruso. Cada avión llevaba 2 misiles Kh-29L, guiados por láser. El Kh-29L es un misil táctico pesado, con un peso superior a 560 kilogramos y una cabeza explosiva capaz de penetrar 1 metro de hormigón, armado o acero, más que suficiente para atravesar el casco de un buque de transporte. El éxito de toda la operación dependía de una coordinación y sincronización perfectas. Los pilotos de los MiG-29 debían permanecer ocultos, volando en completo silencio de radio hasta el último instante. Solo ascenderían desde su trayectoria a baja altitud, una vez que el enjambre de drones hubiera comprometido plenamente las defensas rusas. Los drones eran el cebo, una vanguardia desechable enviada para crear caos. Los cazas eran la lanza, reservada para el momento decisivo. Era una apuesta audaz, lanzar una misión tripulada tan profundamente en espacio aéreo enemigo fuertemente defendido. Pero para un objetivo tan vital como él, era un riesgo que el mando ucraniano estaba dispuesto a asumir. A las 4:31 de la madrugada, hora de Moscú, el plan cuidadosamente trazado estalló en una realidad violenta. En las pantallas de radar de las tripulaciones de defensa aérea rusa, desplegadas a lo largo de la península de Kola, el mundo se disolvió de repente en el caos. Docenas de contactos no identificados aparecieron de la nada, avanzando a toda velocidad hacia la costa desde el norte. El enjambre de drones había llegado. Los 25 drones inhibidores comenzaron su trabajo de inmediato, inundando el espectro electromagnético con ruido electrónico, creando objetivos fantasma y distorsionando la imagen del radar. Para los operadores de los avanzados sistemas S-350, Vityaz y Pantsir S-1, el cielo ártico, claro y frío, se transformó en una tormenta desconcertante de amenazas digitales y hostiles.
Las defensas rusas, aunque momentáneamente confundidas, no permanecieron inactivas. Los sistemas automatizados y las tripulaciones disciplinadas comenzaron a enfrentarse rápidamente a los objetivos entrantes. Una furiosa andanada de misiles tierra-aire surgió de los lanzadores ocultos en las colinas costeras, cruzando el cielo oscuro para interceptar los drones kamikaze. El aire sobre el mar estéril se convirtió en un lienzo de fuego y metralla. Las explosiones iluminaron la penumbra previa al amanecer, mientras misiles y drones se encontraban, y 37 de los atacantes fueron destruidos en brillantes estallidos de luz. Otros 19 drones se perdieron por contramedidas electrónicas o simples fallos mecánicos durante su largo vuelo. Pero para los planificadores ucranianos, estas pérdidas no solo eran esperadas, sino que eran parte fundamental del plan. Cada misil disparado contra un dron de 18 kilos era un misil que no podría lanzarse contra un caza valorado en millones de dólares. Cada segundo que los operadores de radar dedicaban a intentar aclarar la maraña de señales falsas era un segundo en el que no escaneaban los corredores de baja altitud. Los drones kamikaze, que lograron atravesar la pantalla defensiva inicial, prosiguieron su ataque, no necesariamente contra él en sí, sino contra los buques escolta y las instalaciones de radar costeras. Su objetivo era sembrar la máxima confusión y obligar a los defensores rusos a centrar su atención hacia abajo y hacia afuera, creando un corredor en el cielo por encima. El enjambre de drones era un sacrificio, una tormenta de peones enviada para despejar el camino a la reina. En el puente la tripulación debió contemplar horrorizada cómo el cielo estallaba a su alrededor. El aire se llenó del rugido de las explosiones y el chillido de los misiles. Los propios sistemas de defensa puntual del barco se activaron, disparando ráfagas de fuego trazador contra cualquier dron que se acercara demasiado. Durante esos 10 minutos caóticos, debió parecer que el buque soportaba el asalto principal. Pero estaban equivocados. El ataque de los drones, por aterrador que fuera, no era más que la obertura. El clímax aún estaba por llegar, desde una dirección que no vigilaban, lanzado por un enemigo que todavía no veían. A las 4:41 de la madrugada, justo cuando el ataque de los drones alcanzaba su punto álgido, los 3 MiG-29 Goswings ucranianos ejecutaron la fase final de su misión. Habiendo utilizado el enjambre de drones como pantalla perfecta, emergieron de su ocultamiento a baja altitud y ascendieron rápidamente hasta la altura de ataque. Fueron fantasmas que aparecieron en los radares rusos solo durante unos segundos antes de actuar. Los pilotos, volando con una destreza asombrosa, adquirieron su objetivo, la silueta imponente ahora iluminada por los incendios de la batalla aérea en curso. Los designadores láser de los cazas fijaron los puntos más vulnerables del buque, señalándolos con un haz invisible para que los misiles los siguieran. Se dio la orden, y 6 misiles KH-29L se desprendieron de las alas de los 3 cazas. Con estelas de humo, los pesados proyectiles aceleraron hacia su objetivo, guiados de forma infalible por los puntos láser. Los buques escolta rusos, con la atención centrada en los últimos drones, se vieron completamente sorprendidos. Los pocos segundos de advertencia de que dispusieron no bastaron para hacer frente a estas nuevas amenazas de alta velocidad. Los misiles recorrieron la distancia final en un suspiro, impactando contra él con una fuerza devastadora. 2 misiles alcanzaron la sección de popa, destrozando la sala de máquinas y dejando al buque sin propulsión ni energía en cuestión de instantes. Los otros 4 misiles fueron dirigidos con precisión escalofriante hacia la sección central del barco, el área donde la inteligencia ucraniana había localizado la valiosa carga. 2 de estos misiles dieron en el blanco, perforando la cubierta y detonando en las profundidades de la bodega, donde se almacenaban los componentes de uranio y zircón. Las explosiones fueron catastróficas. Una enorme bola de fuego surgió del centro del buque, lanzando una columna de llamas, humo y escombros sobrecalentados hacia el aire ártico. La fuerza de la detonación abrió un boquete en el costado del barco, dejando su estructura interna expuesta al mar. Él se estremeció violentamente, con la espalda rota, y comenzó a escorarse gravemente, mortalmente herido.
Tras cumplir su misión, los MiG-29 no se detuvieron. Rompieron la trayectoria de ataque, desplegaron contramedidas para eludir cualquier lanzamiento de misiles de represalia y descendieron de nuevo hacia la relativa seguridad del vuelo a nivel del mar. Su misión estaba completada. Habían atravesado cientos de kilómetros de espacio aéreo hostil, burlado algunas de las defensas más avanzadas de Rusia y asestado un golpe demoledor a un objetivo de enorme valor estratégico. Mientras regresaban a casa, dejaban tras de sí una escena de devastación absoluta, un barco ardiendo y mutilado, una escolta rusa en pánico y la aterradora, aunque todavía no confirmada, posibilidad de una fuga nuclear en las aguas prístinas del Ártico. Las secuelas inmediatas del ataque fueron un torbellino de confusión y pánico creciente. Mientras el buque siniestrado ardía, impotente, en el mar estéril, el mundo contuvo la respiración. La principal preocupación era la posibilidad de una liberación nuclear catastrófica. Las agencias internacionales de monitoreo se apresuraron a detectar cualquier aumento en los niveles de radiación, mientras los grupos medioambientales lanzaban advertencias sobre el daño irreversible que una fuga de plutonio podría provocar en el frágil ecosistema ártico. El espectro de un Chernóbil flotante dominó los titulares y una ola de temor recorrió el norte de Europa, ante la posibilidad de que nubes radiactivas pudieran desplazarse hacia el sur, llevadas por el viento y las corrientes. Políticamente, el ataque llevó una situación global ya tensa al límite. El Kremlin quedó atónito y enfurecido. El golpe exitoso no solo fue una pérdida material, sino una humillación profunda. Ucrania había demostrado una capacidad asombrosa y hasta entonces desconocida para proyectar poder en la retaguardia estratégica más segura de Rusia. El ataque destrozó la ilusión de que el Ártico era un santuario ruso invulnerable. La respuesta de Moscú fue furiosa, acusando a Kiev de terrorismo nuclear y prometiendo represalias severas. Durante varios días, el mundo observó con ansiedad, temiendo que Rusia pudiera escalar el conflicto de forma dramática, incluso recurriendo al uso de armas nucleares tácticas para restaurar su credibilidad disuasoria. El ataque alteró de forma fundamental el cálculo estratégico de la guerra. Para Ucrania, fue una victoria operativa asombrosa que impidió que una nueva generación de armas llegara al campo de batalla. Elevó la moral nacional y demostró la audacia e ingenio de sus fuerzas armadas. Para Rusia, fue una llamada de atención, obligando a una reevaluación masiva y costosa de la seguridad de sus activos estratégicos y líneas de suministro. El equilibrio de poder no cambió necesariamente, pero las reglas del juego se reescribieron de forma violenta. El conflicto ya no estaba confinado a los frentes reconocidos. Cualquier activo ruso de alto valor, en cualquier lugar, podía convertirse ahora en objetivo legítimo. Este acto único de violencia audaz, en el desolado norte ártico, sirve como lección contundente sobre la naturaleza de la guerra moderna. Demuestra cómo la innovación tecnológica, la estrategia audaz y la inteligencia precisa pueden permitir que una nación más pequeña inflija daños desproporcionados a un adversario mayor. Sin embargo, también pone de manifiesto lo rápido que un conflicto regional puede convertirse en una crisis global, amenazando con una escalada nuclear y una catástrofe medioambiental. El casco ardiente del, hundiéndose lentamente en el abismo ártico, permanece como un sombrío monumento a esta nueva era de la guerra, una era en la que las líneas entre lo convencional y lo estratégico se difuminan peligrosamente, y donde un solo golpe calculado puede acercar al mundo entero un paso más al precipicio.